El Señor bendiga a toda la amable audiencia en esta hora. Es un placer, un privilegio saludarles aquí a través de Radio Advenimiento y Advenimiento TV. Martes 4 de febrero, el pastor Rubén Maravilla está conmigo nuevamente para estudiar juntos la lección. ¿Cómo estás, pastor? Amén. Muy bien, gloria a Dios. Aquí estamos felices, iniciando una semana más acá en compañía con nuestros hermanos para poder compartir, como siempre, la lección de la palabra de nuestro Dios a través del estudio, ¿verdad?, de la escuela sabática. Amén. Amén. Y si usted, amable televidente, radioyente, todavía no ha visitado la Iglesia Advenimiento, bueno, aquí le estamos extendiendo la invitación para que nos acompañe todos los sábados a adorar a nuestro Dios en las diferentes localidades donde está una iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles. Amén. Este sábado que viene estaré predicando en la iglesia central en Irving, Texas. Así que animo a todos los que nos siguen por acá en Dallas y sus alrededores a que nos juntemos para adorar a Dios este santo sábado y tendré el privilegio de compartir la palabra del Señor con los que asistan. Pastor Rubén, ¿quieres orar? Vamos a orar. En esta linda mañana queremos darte las gracias, mi Señor, Amén. por permitirnos nuevamente poder contemplar tus bondades, tu amor, tu fidelidad por nosotros. Gracias por este lindo sol y gracias por esta oportunidad de estar acá con nuestros amigos, con nuestros hermanos a través de nuestros canales de televisión. Gracias, Señor, y bendice el repaso de esta lección. Que todo sea para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Continuamos con el tema de esta semana, que es la justificación por la fe por medio de la gracia. Amén. Pastor Rubén, ¿la justificación por la fe es algo que estuvo disponible solamente después de la cruz para acá? ¿O será que más antes, la gente de antes también tuvo a su disposición la justificación por la fe? Sí, esa es una buena pregunta, porque es como decir, ¿verdad?, de que si la gracia también existió desde la cruz, desde el Nuevo Testamento para acá, y que también sí existió también lo que es en el Antiguo Testamento. Pero hoy vamos a estudiar de que la justificación de la fe siempre es algo que va mucho más allá de la cruz. Sucedió algo va mucho más allá de lo que podemos presenciar allá, de lo que sucedió allí en la cruz del Calvario. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en esta semana, de que esto sucedió, y vamos a ver a la luz de la palabra del Señor, de que este fue un evento, fue algo que se pudo ver, se pudo presenciar desde aún antes de la cruz. Por eso dice la pregunta: ¿qué muestra que la justicia salvadora estaba disponible para los hombres en los tiempos del Antiguo Testamento? Y hay un par de textos bíblicos con los cuales vamos a iniciar en esta hora. Hebreos capítulo 10 y el versículo número 4, como también Génesis 7:1 y Romanos 4:3. Vamos a leer Hebreos 11:4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Nosotros miramos acá que la justificación por la fe, pues prácticamente existe desde que el Señor puso aquí a la primera familia en esta tierra. Adán, Eva y sus descendientes tuvieron a su disposición el ser justificados por la fe en aquellos sacrificios que se ofrecieron después que tristemente el hombre pecó. Allí el hombre por fe alcanzaba siempre la justificación. Por eso dice que cuando se presentó Abel con Caín para ofrecer sacrificio, el que alcanzó testimonio de ser justo, es decir, el que fue justificado, fue Abel. ¿Por qué? Porque él sin duda estaba ofreciendo el sacrificio poniendo la fe en un Salvador
que vendría y que les salvaría, pues al traer el sacrificio, no las frutas, no las hortalizas que trajo Caín, al traer ese animalito y ofrecerlo a Dios en sacrificio, él allí estaba manifestando fe en aquel Cordero de Dios que vendría. Y por eso, dice, alcanzó testimonio de ser justificado. Entonces podemos ver que la justificación por la fe, hermanos, es algo que viene desde tiempos muy antiguos. El hombre siempre ha sido justificado solo por fe. Amén. Por eso que el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo número 4 y el versículo número 3, él nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 4 y el versículo número 3. Dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué cosa dice? Por justicia. Aquí encontramos, hermano, una evidencia muy grande de que eso de la justificación por la fe es algo que se dio desde el principio. Por la fe, Abraham, como también los patriarcas, creyeron en ese plan maravilloso que Dios ya había trazado para la humanidad a través del sacrificio de Cristo allá en la cruz. Cada sacrificio que ellos hacían, ellos ponían su fe en esas promesas de que en el futuro se iba a cumplir, se iba a ver realidad, se podía presenciar con toda la realidad la fe de ellos, que aunque tal vez no lo podrían ver, pero sin embargo esa fe les daba la esperanza de que Dios no los había olvidado y que llegaría el día en el cual Dios los iba a bendecir con esa promesa en cuanto al plan de la salvación. En el libro de Historia de la Redención... Pero perdón, pastor, sí. Antes que leas la cita, también si tú ves, nos saltamos ahí Génesis 7:1. Y aquí miren lo que dice. Dijo luego Jehová a Noé, amén, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Así que aquí tenemos nosotros otra prueba bíblica de que la justificación por la fe, pues es de mucho tiempo antes de la cruz, porque en el caso de Noé también dice que Dios lo vio como alguien que era justificado, Dios lo justificó, Dios lo perdonó, Dios prácticamente le extendió su gracia y no cabe duda que Noé también puso esa fe en aquella palabra que el Señor le había dicho de que hiciera el arca y que allí iba a salvarse él con su familia y los que entraran, por supuesto, que ejercieran fe. Y una prueba más entonces viene a ser este texto de que Noé igual fue justificado por la fe. Ahora sí que dice el don profético para reforzar este punto. Bueno, dice de la siguiente manera: el Señor había hecho saber a Adán que sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Abel trajo los primogénitos de su rebaño y de los mejores, como Dios lo había ordenado. Y con humilde reverencia presentó su ofrenda con plena fe en el Mesías venidero. Dios la aceptó. Una luz procedente del cielo consumió la ofrenda de Abel. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Lo que el pastor nos estaba mencionando, de que el Señor había hecho saber a nuestros primeros padres esta tremenda realidad que sin derramamiento de sangre no podría haber, o sea, no había remisión de pecado. Recuerden de que en el principio Dios le había dicho a nuestros primeros padres de que la paga del pecado es la muerte, o sea que si desobedecían, pues ellos morirían. Y podemos ver, hermanos queridos, cómo Dios se manifestó grandemente en que Dios ya había hecho una provisión, ¿verdad? Una provisión para Adán y Eva. Y esa era la razón por la cual el sacrificio
que ellos hacían, como dice por acá Abel, trajo de los primogénitos de su rebaño, dice, y de los mejores, como Dios le había ordenado, y con humilde reverencia presentó su ofrenda con esa fe, con esa fe en el Mesías venidero, de que ese sacrificio que él estaba presentando era un símbolo de ese sacrificio que sucedería en la cruz del Calvario por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces, apreciados hermanos y hermanas, si sabemos que así el hombre ha sido justificado por la fe en el Mesías, por la fe en el Cordero, entonces, hermanos, nosotros no podemos ser justificados de otra manera, más que de esa misma forma. Es decir, colocando nuestra fe en el Señor. Y miren ustedes por qué debemos hacerlo. Porque hay algo que nosotros necesitamos urgentemente, hermanos. Necesitamos, pues, ejercer esa fe para que se haga efectiva esa justificación. En esa, digámoslo así, o en ese ejercicio de la fe, está el hecho de que hay que confesar nuestros pecados a quien nos puede perdonar, a quien nos puede justificar. Y en ese aspecto, miren lo que dice 1 Juan 1:9, y tú, pastor, te lees Isaías 55:7, para que miremos lo que hay que hacer y lo que se recibe cuando se hace esto. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Noten, fiel y justo. Hay justicia en el Señor. La justificación por la fe tiene que ver con el hecho de que Dios me acredite su justicia. Tiene que ver con el hecho de que Dios me la impute, es decir, que me declare justo, como que si yo nunca hubiera hecho nada. Y eso solo lo puedo alcanzar si yo vengo, hermanos, y confieso mi pecado. Se presentó allá a Caín y Abel, pero el que confesó su pecado fue sin duda Abel, allí poniendo la mano sobre aquel animalito. El que ejerció fe en el Salvador, en un sustituto, en una promesa, en una palabra, en Dios, fue Abraham, Noé. Entonces dice Juan, hermanos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, en Él hay justicia para imputarla, para acreditarla, para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Cómo compararíamos esto con lo que dijo Isaías? Dice el texto bíblico, el profeta Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos queridos, podemos ver nosotros claramente allí a la luz de la palabra de nuestro Dios, esa maravillosa invitación que Dios siempre ha hecho para nosotros, para sus hijos, para todo aquel que quiera recibir esa bendición que el Señor nos otorga, lo que es el perdón. El Señor dice, nos hace una invitación y nos dice que dejemos nuestros caminos, nuestros malos caminos, el impío dice su camino, y vuélvase al Señor, dice, y deje sus malos pensamientos, dice, y vuélvase al Señor, el cual Él será amplio en perdonar. Y eso es lo que es la justificación, hermano, perdón absoluto. Para Dios, hermano, cuando nosotros recibimos esa bendición de nuestro Dios, esa bendición en el plan de nuestro Dios, para Dios, hermano, es perdón total, es como que nos presenta ante su Padre como que si nunca hubiésemos pecado, hermanos queridos. Pero dice la palabra del Señor que debemos de dejar que Dios haga esa obra en nuestra vida, tomar esa elección de dejar nuestros malos caminos, nuestros malos pensamientos y poder permitir que la gracia del Señor pueda tocar nuestra vida y pueda cumplirse en nosotros lo que es su bendición. Y me gusta esa frase, amplio en perdonar, porque eso me dice a mí que hay mucha justicia en Él para atribuírmela, para acreditármela, y es tan amplio
que abarca hasta los pecados más horribles que yo pude haber hecho. El Señor, en esa amplitud que tiene, abarca, hermanos, todas las debilidades, todos los defectos, todas las cosas que pudimos haber hecho malas, de manera que vengamos a Él porque hay suficiente justicia en Él. Qué hermoso esto. El don profético, pastor, cómo nos da también más aliento. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 412, dice: debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de la gracia. No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y mérito. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Amén. Hermano, y eso es lo lindo. El perdón de Dios es completo, ¿sí? Dios no perdona como nosotros, ¿verdad? Cuando alguien nos ofende, decimos, mira, te perdono, pero no olvido, dice, ¿verdad? Lo que me hiciste. Hermano, el perdón del Señor es completo. El perdón de Dios es totalmente completo y eso es lo que hace que su gracia sea ilimitada, su amor ilimitado. Dios proveyó todos los méritos, hermanos, para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Por eso me gusta la última parte de esta cita, cuando dice, confiemos plenamente en Dios. Si Dios dice que Él me perdonó, tus pecados te son perdonados, hermano. Es porque así será. Dice, cuando descansemos, dice, los méritos, sobre los méritos de Jesús como un Salvador que perdona los pecados, dice. Solamente así recibiremos toda la ayuda que podamos desear. ¿Vale el esfuerzo, hermanos, poder confiar en las promesas del Señor? Claro que sí, mis hermanos. Ya no hay necesidad de poder andar con esa esclavitud, con esos sentimientos de culpabilidad. Cuando el Señor nos dice a través de su palabra que si confesamos nuestros pecados, como dimos en el texto anterior, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así, mis hermanos, hemos tenido esta lección tan hermosa este día. Hemos leído 2 citas del Espíritu de Profecía, que la primera se encuentra en la historia de la redención, páginas 54-55, y esta última que leyó el pastor es de Mensajes Selectos, tomo 1, página 412. Qué hermosa, hermanos, garantía que ha tenido el ser humano desde prácticamente el día que Adán pecó. El hombre siempre ha alcanzado el perdón de sus pecados depositando fe en que el Señor tiene mucha justicia para darle y mucho para, pues, de misericordia y gracia para otorgarle. Así vamos a agradecerle al Señor ahora y vamos a pedirle, hermanos, ¿qué les parece si esto lo podemos comenzar a vivir ya en nuestra vida? Es decir, a ser justificados por la fe ahora, si todavía, mi hermano, tú no estás disfrutando esa justificación tan grande que es provista por el Señor. Vamos a rodearnos para pedirle a Dios que nos bendiga con esta grande bendición. Amado Padre, no has tenido una manera para salvar al hombre en el Nuevo Testamento y otra manera para los que vivieron en la época del Antiguo Testamento. Amén. Nosotros vemos ahora de que una sola manera has tenido, y es la de ser justificados por la fe. Amén. Así lo fue Abel, así lo fue Adán, así lo fueron, Señor, los descendientes de aquellos patriarcas, así lo fue Padre Noé, así lo fue Abraham, hombres que mostraron realmente que creyeron en ti. Y hoy nosotros vemos, Señor, que de la misma manera nosotros lo somos. Así que estamos dándote las gracias porque no cabe duda que solamente depositando fe en ti. Qué bonito, Señor, es tan sencillo creer en ti, confiar en ti, creer que hay en ti ese perdón. Y Padre, uno entonces es justificado, es perdonado por esa fe.
Así que en este día queremos suplicarte que creamos esto y que diariamente nos apropiemos de esta bendita justificación. Que nosotros, Señor, vivamos por fe, creamos en tus promesas, creamos en tu perdón y por lo tanto, Señor, no sigamos más allí con la condenación sobre nosotros por haber pecado, sino que vengamos a ti pidiendo perdón porque tu palabra dice que eres amplio en perdonar. Gracias, Señor, por animarnos. Ayúdanos a ejercer esta fe cada día y que el hermano o hermana que está oyéndonos y tal vez se siente mal, se siente culpable, se siente que ya está perdido, que Padre pueda esta buena nueva animarle y busque ahora la justicia que hay en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.